Hace 3 años me casé con un miembro de la familia Beaumont, una de las dinastías más ricas de la costa este. Fue un arreglo extraño, una ceremonia diseñada para traer buena suerte a Victoria Beaumont, la heredera que yacía en coma. A cambio, pude vivir el sueño de ser un marido trofeo, una enorme mansión en Greenwich, una flota de supercoches a mi disposición y un chofer privado sin límite. Entonces, un día, mi esposa de 3 años, la mujer a la que llamaban la Bella Durmiente de Wall Street, abrió los ojos. Era fría, distante y claramente enamorada de otra persona. Así que llevé a mi suegra un acuerdo de divorcio recién impreso. En respuesta, agarró su Hermes Bucken de edición limitada y dijo, «Vamos, Isen. Me voy contigo». Encontré a mi suegra, Catherine, en la bodega, haciendo girar una copa de Cabernet rojo intenso. «Mamá», comencé mientras extendía los papeles, «quiero divorciarme de Victoria». Su mano se detuvo a mitad del movimiento. «¿Estás seguro?». Asentí con firmeza. «Estoy seguro de ello, pero no te preocupes, seguiré visitándote todo el tiempo. Todavía puedo ser tu masajista personal». Después de todo, en los 3 años que pasé en la finca Beaumont, Catherine, una poderosa directora del consejo del conglomerado global de la familia, me había tratado como al hijo que nunca tuvo. Para mí fue más madre de lo que jamás lo fue la mía. Para mi sorpresa, dejó su copa y tomó el intercomunicador. «Ten el avión preparado para despegar de inmediato», le dijo a su asistente, «y empaca mis cosas esenciales». «Sí, por ahora». Me quedé estupefacto. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Catherine sonrió con su elegancia inquebrantable. «Estoy cansada de este lugar también. Voy contigo. Es hora de un nuevo capítulo». Mi mandíbula cayó al suelo. «¿Pero qué pasa con Harrison, tu marido?». Ella agitó la mano con desdén, como espantando una mosca. «Ah, y dile que también me divorcio de él». «Maldición», susurré. En mi vida anterior era un fracasado de Wall Street, un analista financiero que trabajó hasta morir prematuramente. Tras una semana entera sin dormir, vigilando cotizaciones bursátiles toda la noche, sufrí un ataque cardíaco y morí frente a mi terminal de operaciones. Desperté en un universo paralelo, en el cuerpo de un chico llamado Ethan Miller, un recién graduado universitario sin dinero ni futuro. En ese momento, el Isen original estaba siendo tentado con una suma astronómica para casarse con un miembro de la familia Beaumont y servir como amuleto de buena suerte para su hija en coma. Aceptó solo para ser ridiculizado por su exnovia y sus amigos por convertirse en un mantenido. Se emborrachó hasta morir por intoxicación alcohólica. Tan pronto como procesé sus recuerdos, vi al mayordomo de los Beaumont en la puerta, instándome a cumplir el acuerdo. Un instante después, una alerta iluminó mi teléfono, una transferencia bancaria con más ceros de los que jamás había visto en mi vida. No lo dudé. Lo haré. ¿Dónde firmo? Los padres del Isen original sujetaban el cheque de caja, con lágrimas de alegría corriendo por sus rostros. «Isen, ve y vive una buena vida con los Beaumont. No te preocupes por nosotros». Lo entendía. En un mundo donde la gente venera la riqueza y admira estilos de vida de celebridades en Instagram, una oportunidad así para alguien de abajo es como ganar la lotería. El frágil orgullo del Isen original no tenía ninguna posibilidad frente al dinero en efectivo. Hice los cálculos, Victoria Beaumont estaba en coma, lo que significaba que yo sería básicamente un cuidador glorificado y muy bien pagado. Pero los Beaumont eran prácticamente de la realeza. Para mí no fue solo una ayuda, fue un salto cuántico hacia una vida de lujo inimaginable. No más trabajos agotadores, no más adular a jefes. Podía lograr la libertad financiera de la noche a la mañana. Un esclavo asalariado agotado sabe reconocer un paracaídas dorado cuando lo ve. Un mes después me casé con la familia en su finca de Greenwich. La boda fue sencilla. Después, Catherine me entregó las llaves de un Aston Martin nuevo y una tarjeta de crédito ilimitada. Isen, sé que es mucho pedirte. A partir de ahora siéntete como en casa. Gasta lo que quieras, pide lo que necesites. En cuanto a la mujer en esa habitación, piénsala como una pieza de arte muy hermosa y muy costosa, solo para exhibición.
Catherine Beaumont, de Soltera Dupont, era la directora principal del grupo Beaumont. Estaba impecablemente conservada, parecía más una mujer de 30 años que un día más, aunque siempre había un destello de soledad en sus ojos. Me quedé anonadado. Si no hubiera sabido que Victoria era su hija, habría pensado que eran enemigas mortales. Al notar mi confusión, suspiró suavemente. El accidente de Victoria ocurrió hace 3 años. Hemos tenido especialistas de todo el mundo y todos dicen lo mismo, las probabilidades son mínimas. Toda esta idea del amuleto de buena suerte es solo una plegaria desesperada. En ese momento yo estaba tan deslumbrado por la opulencia de la propiedad y el carisma de mi nueva suegra que lo único que pude hacer fue asentir como un tonto. Está bien, mamá, digas lo que digas, durante los próximos 3 años viviré una vida con la que la mayoría solo sueña. Me despertaba cuando quería y pasaba las tardes tomando cócteles en la piscina con Caterino aprendiendo de ella sobre buenos vinos, relojes suizos y arte contemporáneo. Cada vez que mis antiguos amigos aprovechados intentaban visitarme, la seguridad los detenía en la puerta principal y no podían poner un pie en la propiedad. Cuando me aburría, le enseñé a Caterina a jugar Call of Duty. Tenía un talento natural y pasó de principiante total a jugadora de primer nivel en muy poco tiempo. A veces, cuando yo jugaba mal y le hacía perder una partida, me compensaba enviando en secreto un superdeportivo nuevo y llamativo al garaje. Todas las noches, antes de dormir en la cama de invitados de la habitación de Victoria, miraba a mi esposa y le susurraba, «Señora Beaumont, gracias a usted este trabajo es increíble. Siga durmiendo, tómese su tiempo». Nunca imaginé que en el 3er aniversario de nuestra boda realmente despertaría. Ese día Catherine y yo estábamos en el yate familiar en el Mediterráneo, pescando. Yo estaba recostado en una tumbona, con gafas de sol, disfrutando del sol, con una copa de Dom Perignon añejo y una lata de caviar recién traído en avión a mi lado. Ella está despierta. La señorita Beaumont abrió los ojos. El jefe de gabinete llegó corriendo con un teléfono satelital en la mano y la voz temblorosa. Mi mano se sacudió y derramé champán por toda la cubierta. Estoy acabado. Mi cómoda vida como mantenido había terminado oficialmente. Me levanté de un salto, listo para cambiarme y regresar, pero Catherine colocó suavemente una mano sobre mi brazo. Se quitó despacio las gafas de sol, dejando al descubierto su impresionante rostro. ¿Cuál es la prisa? Su despertar no es motivo para interrumpir un viaje de pesca perfectamente bueno. Casi lloré. Mamá, es tu hija, acaba de despertar de un coma de 3 años. Parpadeó, como si recién lo recordara. Bueno, casi lo olvido. Cuando nuestro jet privado aterrizó de regreso en Connecticut, Victoria ya estaba sentada en una cama médica de primera línea. Era deslumbrantemente hermosa y tenía un porte de reina de hielo. Poseía los rasgos delicados de su madre, pero la autoridad fría e implacable de su padre. Sus ojos, abiertos por primera vez en años, me miraron con una intensidad escalofriante. Tragué saliva y forcé una sonrisa. Cariño, estás despierta. Catherine, sígueme adentro, dijo con un tono casual pero cortante. Miré de reojo a Victoria, con la mente hecha un torbellino. ¿De verdad esta era su madre? Victoria no habló. Su mirada se posó en mí un instante antes de dirigirse a Catherine. Al momento, ambas nos enderezamos y el aire se llenó de tensión. Su mirada era idéntica a la de su padre cuando reprendía a un subordinado, sofocantemente poderosa. Finalmente habló. Su voz estaba ronca por la falta de uso, pero aún así era clara. Madre, ¿quién es él? Catherine ni siquiera levantó la vista. Oh, ese es Isen, el marido que te conseguimos para traerte buena suerte. Mira, funcionó. Victoria dejó escapar una expresión evasiva e ilegible, luego recorrió lentamente la suite principal y me di cuenta, demasiado tarde, de que en los últimos 3 años la había convertido en mi cueva personal. En una pared había montado un modelo detallado de un Destructor Stellar, mi equipo de videojuegos de alta gama ocupaba un rincón y una camiseta de edición limitada firmada por Tom Brady estaba tirada sobre el sofá. Incluso el aire olía a la colonia de cedro que siempre usaba.
Al ver que fruncía el ceño y su mirada se volvía más fría, solté rápidamente, lo limpiaré todo y pondré cada cosa en su lugar ahora mismo. Ella no dijo nada, simplemente cerró los ojos mientras una asistente comenzaba a explicarle apresuradamente los 3 años de asuntos corporativos que se había perdido. Captando la indirecta, salí de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, Catherine y yo soltamos un enorme suspiro de alivio y nuestros hombros cayeron al unísono. Me acerqué y le susurré, «Mamá, ¿le tienes un poco de miedo a Victoria?» Ella me lanzó una mirada molesta. «¿Quién tiene miedo?» Es solo esa mirada en sus ojos, es una copia exacta de la de su padre, me da escalofríos. Pensé en el rostro imponente de Harrison Beaumont y lo comprendí al instante. Catherine había nacido en una de las familias más poderosas del país. En su juventud fue la Edgoro de su generación, una debutante brillante y hermosa con pretendientes desde París hasta Nueva York, pero para lograr una fusión estratégica su familia la casó con Harrison Beaumont, descendiente de una dinastía igualmente poderosa. Se decía que Catherine había estado profundamente enamorada de un artista que desapareció en el extranjero después de que se vieran obligados a separarse. Se rumoreaba que Harrison, por su parte, tenía su propio amor perdido, uno que se le escapó. Su alianza comercial de 20 años había producido un enorme imperio y una única heredera, Victoria. En mis 3 años con la familia, podía contar con una mano el número de veces que vi a Harrison. Cuando él y Catherine estaban juntos, eran más educados y distantes que socios comerciales. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, Catherine me dio una palmadita en el hombro. ¿En qué estás pensando tanto? Vamos, acabo de comprar un nuevo Blue Diamond en una subasta, pensemos en una configuración para él. Mis ojos se iluminaron y los pensamientos sobre la recién despertada Victoria se desvanecieron. Eres la mejor, mamá, dije, y la seguí felizmente. El regreso de Victoria fue una bomba para el grupo Beaumont y los mercados financieros mundiales. Catherine hizo que la cocina preparara una elaborada cena familiar e incluso llamó a Harrison, que estaba en Londres ocupándose de una fusión urgente. Esa tarde, Harrison llegó con aspecto cansado tras su vuelo transatlántico. Detrás de él se encontraba una mujer elegante e impecablemente vestida con un traje Armani hecho a medida, Ava Chun. El mayordomo me había hablado de ella, era la asistente especial de Harrison, su mano derecha desde hacía mucho tiempo y, según los rumores, su amante. Nunca se había casado. Ava era la imagen del profesionalismo. Le entregó una carpeta a Harrison antes de sonreírle a Catherine. Catherine, lo de Victoria es una noticia maravillosa, un verdadero milagro. Noté que los dedos de Catherine se apretaron ligeramente alrededor de su copa de vino ante la aparición de Ava, pero su sonrisa permaneció impecable. Gracias por tu preocupación, Ava. En la mesa del comedor, Ava tomó asiento de manera natural entre Harrison y Catherine. Habló con soltura sobre asuntos de la empresa y sobre los gustos personales de Harrison. Harrison, el chef hizo traer esta trufa negra por avión solo para ti, tienes que probarla, Catherine. Esta añada es de ese nuevo viñedo que te causaba curiosidad, ¿qué opinas? Observé en silencio. Ava se comportaba como la señora de la casa y, sin embargo, mantenía una vigilancia extraña, casi escrutadora, sobre Catherine. No era una simple destructora de hogares, su juego estaba en otro nivel por completo. Había oído que cuando Victoria tuvo su accidente hace 3 años fue Ava quien manejó magistralmente las consecuencias y estabilizó el precio de las acciones de la compañía. La había visto algunas veces antes, siempre usando el trabajo como pretexto para venir a la finca con Harrison. Cada vez se aseguraba de ver cómo estaba Catherine. Y sus palabras estaban impregnadas de la sutil implicación de que era ella quien realmente entendía a Harrison. Una vez, en un jardín, la oí decirle a Catherine, Harrison y yo hemos superado tantas tormentas juntos a lo largo de los años, tenemos una complicidad que otros no pueden entender. Tienes mucha suerte de poder quedarte en casa y disfrutar de la paz y la tranquilidad. Y cada vez que hablaban, Harrison aparecía casualmente y cambiaba de tema, como si intentara proteger a Ava de la posible ira de Catherine. Al igual que ahora, cuando la tensión entre las dos mujeres aumentó, Harrison redirigió suavemente la conversación hacia una nueva adquisición en el mercado europeo. La atención de Ava fue captada de inmediato y ella y Victoria comenzaron a discutir sobre estrategia corporativa.
Miré a Catherine, que comía en silencio, y de repente comprendí el origen de esa soledad en sus ojos. En este vasto imperio en el que se había casado, ella, la señora oficial Beaumont, era poco más que una bella y bien vestida forastera. Incluso su propia hija, la niña que había criado, pensaba y actuaba más como Harrison y Ava. «Mamá, prueba esto», dije, colocando una cucharada del risotto de trufa característico del chef Hinton en su plato. «Es su especialidad, perfecto para esta noche». Los ojos de Catherine se arrugaron en una sonrisa y la mirada distante se desvaneció. «Siempre eres tan considerado, Isen». Decidido a no dejarla sentirse marginada, pasé el resto de la cena haciendo todo lo posible por entretenerla, pasando de un nuevo bar clandestino a otro, del último modelo de Bugatti a los chismes de las casas de subastas y a qué club de campo tenía los mejores puros. De alguna manera logré que superáramos aquella comida dolorosamente incómoda. Después de cenar, Catherine y yo nos retiramos al cine en casa para ver el partido de los Lakers. Dejé caer una silla de masajes y le lancé una cerveza fría. «Mamá, mira ese pase, horrible, podría hacerlo mejor». Ella la tomó, dio un trago muy poco femenino y se rió. «En tus sueños». La verdad era que yo poseía en secreto una pequeña participación en el equipo. Al principio utilicé mi instinto financiero de mi vida pasada y los recursos de los Beaumont para hacer algunas inversiones silenciosas en empresas que parecían arriesgadas pero tenían un potencial enorme. Equipos de deportes electrónicos, metaverso, bienes raíces, tecnología de baterías de próxima generación. Hice un buen negocio, pero recibí críticas de algunos miembros de la junta directiva más antiguos y conservadores, que pensaban que yo era una vergüenza para el apellido familiar y querían auditar mis cuentas. Si Catherine no hubiera intervenido y defendido mis derechos, podría haber estado en serios problemas. Fue solo entonces cuando me enteré de que ella había estado rastreando en secreto todas mis inversiones y eliminando obstáculos por mi tras bambalinas. Un triple espectacular provocó la ovación de Catherine. Parecía una adolescente, con el rostro brillante y animado bajo el resplandor de la pantalla. Esto sí que es mucho mejor que esas cenas sofocantes. Al observarla, me resultó difícil comprender cómo Harrison podía ser tan ciego. Ella se rió y me revolvió el pelo. «¿Qué estás mirando, tonto?». Un momento después vi a Harrison de pie en la puerta, observando a Catherine con una expresión ilegible. En cuanto lo vio, su sonrisa se desvaneció. Ella se levantó y caminó hacia él, mirándome. «Descansa un poco, Isen». De regreso a la suite principal, me di cuenta de que Victoria estaba despierta. Como su esposo, técnicamente se suponía que debía cumplir con mis deberes y compartir habitación con ella. Mi corazón empezó a latir con fuerza y llamé rápidamente a un asistente. «Oye, ¿puedes ayudarme a trasladar todas mis cosas, la consola de juegos, los objetos de colección, las camisetas de regreso a mi antigua habitación de invitados?» Solo me había alojado en la suite principal para que el equipo médico de primer nivel tuviera acceso las 24 horas, y mi presencia como amuleto de buena suerte era necesaria ahora que el verdadero ocupante había regresado. Era hora de que el gorrón hiciera una salida elegante. El asistente acababa de recoger mis gafas de realidad virtual cuando Victoria salió del baño del fondo de la suite. Llevaba una bata de seda que no ocultaba en absoluto su impresionante figura, haciéndola parecer menos una directora ejecutiva y más una femme fatale. Al ver al asistente mover mis cosas, frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?». «Me preparé». «Victoria, acabas de despertar, necesitas paz y tranquilidad total». «Duermo de forma inquieta y no quiero molestarte, será mejor que me mude atrás». Su mirada se posó en mi rostro, carente de emoción. «Es tarde. Hazlo mañana». Una vez que estuvimos solos, el silencio era ensordecedor. Victoria estaba sentada en el sofá revisando sus correos electrónicos en la tableta, y el resplandor de la pantalla iluminaba su rostro frío y hermoso. Me senté en el borde de la cama fingiendo leer las noticias en mi teléfono mientras la observaba en secreto con el rabillo del ojo. En una noche normal, un video divertido me haría reír a carcajadas, pero esa noche ni siquiera una amenaza de guerra mundial pudo hacerme reír. Finalmente me di por vencido y pasé al informe financiero, pero mis párpados comenzaron a cerrarse tras unas pocas líneas. «Ve a dormir», dijo Victoria después de dejar su tableta. Su voz sonó sorprendentemente clara en la habitación silenciosa.
Concedido un respiro, me metí nervioso en la cama y pasé toda la noche acostado, rígido como una tabla. Asentí y, mientras tomaba mi café, noté una leve marca roja justo debajo del cuello de su pijama de seda. Bajé la mirada hacia mi plato fingiendo estar absorto en mis huevos, mientras mi mente gritaba, _sea, Harrison. El anciano aún no tiene. La recuperación de Victoria fue de gran ayuda para el grupo Beaumont, su constitución era increíble y, con el mejor equipo médico que el dinero podía comprar, volvió a manejar una carga de trabajo completa en menos de 2 semanas, además de un agotador régimen de fisioterapia diaria. Un día, el médico de renombre mundial que acudió a su evaluación final la elogió efusivamente, la recuperación de la señora Beaumont es nada menos que milagrosa. La atención fundamental que recibió estos últimos 3 años fue impecable, y su cuerpo se mantuvo en óptimas condiciones. Catherine, que estaba cerca, me miró. Todo eso fue obra de Isen. Pasó 3 años aprendiendo masajes terapéuticos con especialistas. Trabajó con la nutricionista en los planes de alimentación e incluso insistió en que se expusiera al sol todos los días para tener energía positiva. Me sonrojé y me sentí un poco incómodo. La verdad era que cada vez que hacía un buen trabajo cuidando de Victoria, Catherine me recompensaba con un premio, un nuevo proyecto de inversión para gestionar o una presentación ante personas influyentes. Mis habilidades mejoraron porque la motivación era excelente. Al oír esto, Victoria me miró. Gracias, dijo ella con un tono plano. Sonaba como si un director ejecutivo le dijera a un empleado, buen trabajo. En los días siguientes, mis temores se confirmaron. Victoria era educada y correcta en la superficie, pero estaba completamente consumida por recuperar el control de la empresa. Era un torbellino de actividad y apenas la veía. Después de mudarme de nuevo a la habitación de invitados, nuestros caminos rara vez se cruzaban, salvo en breves encuentros cuando Catherine estaba presente. Tuvimos casi 0 interacción personal. Bueno, eso lo resuelve, pensé. Está claro que no puede soportar ver a su marido trofeo. Será mejor que deje de intentarlo. Mi plan era simplemente mantener un perfil bajo y seguir viviendo la buena vida bajo la protección de Catherine. Todo eso cambió en una importante cumbre empresarial organizada por los Beaumont. El salón de baile resplandecía con la flor innata de la sociedad. Me quedé al lado de Catherine, haciendo el papel de acompañante silencioso, cuando lo noté. Julian Vance, el nuevo chico prodigio de Silicon Valley, un apuesto y brillante inversor que era el centro de atención de Wall Street, y sus ojos estaban clavados en Victoria. De repente me interesé mucho. Durante un descanso, mientras la gente se mezclaba, estaba en una terraza con Catherine cuando escuché a algunos titanes de la industria hablando. Si no hubiera sido por el accidente de Victoria, la fusión de Beaumont y Vance, tanto empresarial como personal, se habría consumado hace años. No habría habido obstáculos, porque escuché que Vance se había dedicado completamente a ella y había estado esperando durante 3 años. Una unión así es el orden natural de las cosas. Se me encogió el estómago. Todo encajó. No es de extrañar que la gente hubiera estado preguntando sutilmente a Catherine sobre nuestros planes futuros con Victoria durante toda la noche. Catherine los había desviado con habilidad, diciendo, los niños pueden resolver sus propias vidas. Nosotros, los mayores, no deberíamos entrometernos. Así que eso era todo. Julian Vance era el novio previo al coma de Victoria, o al menos un contendiente muy serio, una combinación perfecta de apariencia, riqueza y poder. Ya era hora de que yo, el obstáculo incómodo, me apartara del camino. En ese momento, la fría voz de Catherine interrumpió la charla, los asuntos privados de la familia Beaumont no son materia de especulación pública. Isen es mi yerno y un Beaumont. Los hombres murmuraron disculpas y se dispersaron. Se me formó un nudo en la garganta. Olvídalo. Fuera lo que estaba pasando entre Victoria y Julian Vance, mi tiempo aquí había terminado. El tren de la buena vida había llegado a su última parada. Poco después de la cumbre, Victoria anunció oficialmente su regreso como CEO del grupo Beaumont. Ese día, ella y Harrison estaban en la sede de Manhattan, lo que dejaba la finca inusualmente tranquila. Fui a mi habitación, abrí mi computadora portátil y escribí las palabras, acuerdo de divorcio.
Después de 3 años, entre los recursos que Catherine me había dado y las ganancias de mis propias inversiones secretas, tenía dinero más que suficiente para vivir cómodamente durante varias vidas. Ya no necesitaba el título de señor Beaumont. Lo único que extrañaría sería a Catherine. La encontré con el acuerdo recién impreso en la mano y le expliqué mis intenciones. Sin decir palabra, hizo que su asistente personal comenzara de inmediato a transferir activos clave y a organizar viajes. Mamá, me voy porque se acabó la farsa. ¿Por qué estás haciendo estallar todo?, pregunté, entrando en pánico y tomando su computadora portátil. Ella levantó la mirada y sonrió tan radiante como siempre. Isen, la vida es corta. Aprovecha el día. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso, pero tú aún estás a tiempo. Pero Harrison, las acciones de la compañía, me preocupaban porque las consecuencias serían catastróficas. Su risa fue liberadora. El grupo Beaumont está sólido y Victoria ha vuelto. El cielo no se caerá. Es hora de que empiece a vivir para mí. Su asistente, que estaba cerca, tenía lágrimas en los ojos. Deberías haber hecho esto hace años, Catherine, susurró. Esa tarde, dejamos 2 acuerdos de divorcio en la mesa del comedor, preparamos varias maletas grandes y, armados con una billetera llena de tarjetas negras, abordamos un jet privado y dejamos atrás la propiedad de Beaumont para siempre. Catherine me llevó directamente a una isla privada que poseía en las Bahamas. Nunca había estado allí antes. Era un paraíso de playas vírgenes y villas lujosas, incluso más impresionante que la urbanización de Greenwich. Este lugar es una locura, dije, hundiendo los dedos de los pies en la arena blanca y polvorienta y contemplando el agua turquesa. Catherine, con un sombrero de ala ancha para el sol, estaba reclinada en un sillón, con una mirada distante en los ojos. Sí, es mío. No aparece a nombre de Beaumont. Solía venir aquí por unos días cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. Ya no miraré atrás. Le entregué un vaso helado de jugo de frutas, sonriendo como un idiota. A partir de ahora, somos un dúo dinámico de multimillonarios felizmente solteros. Ella se rió y tomó un sorbo. Tienes razón. Tal como dijiste antes, una mujer, no, una persona necesita su propio territorio. Esta es nuestra nueva base de operaciones. Pasamos el día instalándonos. Esa noche, Catherine hizo que el personal preparara un abundante banquete de mariscos y bebimos buen vino en la playa bajo un manto de estrellas. Después de unas cuantas copas, empezó a abrirse. Fui muy tonta en aquel entonces. Pensé que un matrimonio arreglado era simplemente lo que uno hacía. Me casé con él por despecho, pensando que podríamos vivir vidas separadas bajo el mismo techo. Pero me di cuenta de que un canario en una jaula dorada sigue siendo un prisionero, no importa lo bonita que sea la jaula. Intenté encajar en su mundo, realmente lo hice, pero éramos personas diferentes. Estos últimos 20 años, por fuera he parecido glamurosa, pero por dentro he estado vacía durante mucho tiempo. La escuché en silencio, con el corazón dolorido por ella. Justo cuando estaba a punto de ofrecerle algunas palabras de consuelo, su asistente se acercó con un teléfono satelital. Catherine, dijo suavemente, son el señor y la señora Beaumont, han estado intentando comunicarse. Catherine hizo una pausa y dejó su vaso. Cuelga, dijo con calma. Todo lo que hay que decir está en el acuerdo. Durante los días siguientes, Catherine bloqueó toda comunicación con los Beaumont y asumió su papel de reina de la isla, aunque me di cuenta de que no estaba tan despreocupada como parecía. Se me ocurrió una idea. Mamá, dije, ya que tenemos tiempo libre, ¿por qué no hacemos algo divertido, como producir una película basada en tu vida? Sus ojos se iluminaron. Es una idea interesante. Cuéntame más. Entonces le presenté a Alan Quinn la historia de una glamurosa esposa de la alta sociedad que abandona su infeliz matrimonio, comienza una nueva vida en una isla privada, construye su propio imperio y disfruta de la vida rodeada de un elenco rotativo de apuestos jóvenes. Dejé esa última parte fuera. El proyecto generó revuelo en la industria incluso antes de que empezáramos el casting. Las plataformas de streaming luchaban por derechos exclusivos, pero justo cuando estaba ultimando un trato,
el productor me llamó con voz sombría. Isen, tal vez tengamos que abandonar el proyecto por ahora. Resultó que el grupo Beaumont había empezado a presionar a sus socios. Si aún no podemos hacer la película, tendremos que vivirla, declaré. Entonces, Catherine y yo reservamos un resort de lujo completo en una isla vecina, un lugar famoso por sus impresionantes paisajes y su personal aún más impresionante, un verdadero ejército de aspirantes a modelos y actores que trabajaban como camareros, anfitriones y coordinadores de actividades. Acabábamos de instalarnos en el salón VIP cuando un instructor de surf bronceado, con una sonrisa deslumbrante y abdominales perfectamente marcados, se acercó a nosotros. Hola chicos, ¿están listos para una aventura? Catherine levantó una ceja, visiblemente divertida. Esto ya es más interesante que una reunión de directorio. Asentí de acuerdo mientras otro miembro del personal, con ojos llenos de la pasión de un artista hambriento, comenzaba a mezclar nuestros cócteles y a dibujar nuestros retratos en una servilleta. En el escenario, un grupo de baile realizó una rutina vibrante y llena de energía. Catherine y yo bebimos nuestras bebidas, disfrutando del espectáculo y, al poco tiempo, ambos nos sentíamos un poco mareados. Realmente necesitas trabajar en tu tolerancia, bromeó al verme balancearme ligeramente. Yo solo sonreí tontamente. Esto es más fuerte de lo que parece. El artista nos ofreció amablemente un vaso de té caliente de frutas tropicales para ayudarnos a despejarnos, inclinándose para colocarlo sobre la mesa, cuando en ese mismo momento se produjo un alboroto en la entrada del complejo. Dos figuras familiares, flanqueadas por un grupo de guardaespaldas, caminaron hacia nosotros con rostros como nubes de tormenta. Eran Harrison Beaumont y mi esposa Victoria. Los ojos de Harrison se fijaron en Catherine y en mí, rodeados de apuestos jóvenes, y su rostro se tornó de un oscuro tono púrpura. Catherine, Isen, ¿qué diablos creen que están haciendo? Victoria, un paso detrás de él, con la mirada fija en mi rostro enrojecido y en el artista a mi lado, parecía a punto de congelar toda la isla. El cantante en el escenario dio una nota amarga, la música se detuvo y todas las miradas se clavaron en nosotros. El efecto del alcohol desapareció y me senté derecho. Catherine, sin embargo, permaneció perfectamente serena, tomó un sorbo lento de su cóctel. Harrison, no creo que eso sea asunto tuyo. Como puedes ver, estoy disfrutando de mi vida. Una vena palpitaba en la sien de Harrison. Catherine, deja de decir tonterías. Vuelve a casa. Comenzó a moverse hacia ella, pero nuestros guardaespaldas y el personal de seguridad del resort formaron de inmediato un muro humano. Harrison se burló. ¿Crees que esta gente puede detenerme? Catherine finalmente lo miró directamente a los ojos, con voz tranquila pero firme. Harrison, llevamos 20 años casados. Fue un trato comercial. Yo no lo quería y tú te conformaste con ello. Ahora que Victoria es capaz de dirigir la empresa y el imperio está seguro, he terminado de interpretar el papel de la señora Beaumont. La mandíbula de Harrison se tensó, pero antes de que él pudiera hablar, ella continuó, solo te has preocupado por tu imperio y tu devota asistente, así que ¿por qué finges que te importa mi vida ahora? Ante sus palabras, sentí un destello de algo que nunca había visto antes, el pánico cruzó el rostro de Harrison. El gerente del complejo había acompañado cortésmente a los demás huéspedes hasta la salida. Catherine se levantó y tomó mi brazo. Nos vamos. Me apresuré a seguirla. Cuando pasamos junto a Victoria, vi la mirada conflictiva en sus ojos y supliqué en silencio, simplemente firma los papeles. Por favor, déjame ir. Pero entonces habló, con su voz tan fría como siempre, aunque con un trasfondo de frustración, mamá puede hacer lo que quiera, pero Isen, eres mi marido legal. Te quedarás. Levanté la mano dócilmente. Amais Beaumont. En realidad fui yo quien inició el divorcio e invité a tu mamá a alejarse un rato. La mirada penetrante de Harrison se dirigió hacia mí, me sentí como si me arrojaran al océano. Catherine me jaló detrás de ella. Victoria, no puedes forzar las cosas. Si realmente te preocupas por el señor Vance, entonces firma los papeles y olvídalo. No seas como tu padre, desperdiciando tu vida y la de otros.
La voz de Catherine Harrison de repente se volvió urgente, casi suplicante. No es lo que piensas, Ava. Y ella lo interrumpió con un gesto de la mano y un profundo cansancio en el rostro. Harrison, he escuchado tus explicaciones durante 20 años. Estoy cansada. Solo quiero vivir para mí. Con eso, se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Corrí tras ella, pero vi a Harrison congelado en el lugar y a Victoria mirándome con una expresión que no pude empezar a descifrar. El incidente del complejo turístico rápidamente se convirtió en el tema de conversación de los círculos sociales de élite, generando todo tipo de rumores. Algunos decían que Catherine finalmente se había liberado de su jaula dorada, mientras otros susurraban que yo, el audaz marido trofeo, me había escapado con mi suegra. Incluso provocó una caída temporal en las acciones del grupo Beaumont. Pero cuando la noticia llegó a la familia de Catherine, su igualmente formidable hermano mayor simplemente resopló, mientras mi hermana sea feliz, eso es todo lo que importa. De todos modos, ese bloque de madera de Harrison nunca la mereció. Mientras tanto, el negocio de la marihuana que visitó el complejo se convirtió de la noche a la mañana en una sensación, atrayendo a una nueva clientela de mujeres adineradas de la sociedad, y su negocio prosperó. Unos días después, Harrison aterrizó un helicóptero en la isla. Con él estaban no solo una Victoria con rostro de piedra, sino también Ava Shawn. Al parecer, Harrison y Ava ya habían estado discutiendo en el helipuerto. Harrison, tú y Catherine estáis divorciados. No tienes derecho a dictarme a dónde voy. La voz de Ava estaba llena de furia. La frente de Harrison estaba fruncida. Ava, he tolerado tus ambiciones debido a tu servicio a esta empresa, pero estás yendo demasiado lejos. La discusión se intensificó. Finalmente, Catherine, molesta por el ruido, hizo que seguridad los dejara entrar. La atmósfera en la sala de estar con paredes de cristal era eléctrica. Harrison estaba de pie en el centro, con el rostro sombrío. Ava, voy a decirle a Catherine la verdad aquí y ahora. Ava dejó escapar una risa amarga, casi liberadora. ¿La verdad sobre qué? ¿Por qué? He trabajado hasta el cansancio para vuestra empresa todos estos años. Harrison, ¿de verdad creíste que era por ti? Ella se giró para mirar a Catherine. Los ojos de la ejecutiva, siempre serenos, eran una tormenta de culpa y conflicto que finalmente se transformó en una mirada de cruda honestidad. Catherine, lo siento mucho. Me quedé a su lado todos estos años, no porque lo ame. Ella respiró profundamente. Es porque te amo. Desde el momento en que te vi por primera vez en la casa de tu familia, hace todos esos años. La copa de vino se resbaló de los dedos de Catherine y cayó suavemente sobre la lujosa alfombra. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pero siempre dijiste que tú y él tenían un entendimiento. Victoria, parada a un lado, se frotaba las sienes y parecía cansada. Mamá, yo sospechaba algo. Ava simplemente lo abordó de manera equivocada. Papá estaba completamente ajeno a esto, él solo pensó que ella era una empleada increíblemente dedicada. Y así, de repente, todo cobró sentido. Harrison se quedó paralizado y las primeras grietas aparecieron en su fachada estoica. Miró de Ava a Catherine y toda su visión del mundo se hizo añicos. Catherine se agarró el pecho, luchando por procesarlo todo. Señaló con un dedo tembloroso a Harrison, luego a Ava, y finalmente logró decir algo: ustedes están locos. Fuera. Todos fuera. Ella gritó, señalando la puerta, su gracia y compostura habituales habían desaparecido. Ava la miró con expresión de dolor, pero decidida. Catherine, sé que no puedes aceptar esto ahora, pero todo lo que dije es verdad. Esperaré el día en que estés lista para verme. Luego tomó a Harrison, que estaba atónito, por el brazo y lo sacó. Antes de que Catherine pudiera recuperar el aliento, se dio cuenta de que Victoria todavía estaba allí. Váyanse ustedes dos, dijo Catherine, con los ojos cerrados con fuerza. Pero Victoria dio un paso adelante, con una voz inusualmente seria, casi suplicante. Mamá, tú y papá se están divorciando. Soy adulta. Puedo elegir con quién quiero estar, ¿no?
Casi me ahogo. Esa fue una frase de mi discurso sobre la película Reina de la Isla. ¿Cómo lo supo? Los ojos de Catherine se abrieron de golpe. Victoria, ¿cuándo aprendiste a hablar así? Lo digo en serio. Victoria insistió mirándome. Papá y yo estábamos equivocados. Te descuidamos durante años. No quiero cometer el mismo error. Puedo manejar la empresa de forma remota. Quiero quedarme aquí contigo y con él. Las dos últimas palabras fueron casi inaudibles. Catherine miró a su hija y su ira finalmente se suavizó hasta convertirse en agotamiento. Hizo un gesto de desdén con la mano y salió a la terraza con vista al mar. Haz lo que quieras. Empecé a seguir a Catherine, pero la mano de Victoria me agarró suavemente de la muñeca. Isen, dijo, con la voz más suave de lo habitual. Lo de Julian Vance fue un malentendido. Él me persiguió, sí, pero nunca estuve de acuerdo. En la cima, me acorraló. Lo empujé. Levanté una ceja, esperando. Yo, Victoria Beaumont, no soy una persona voluble, dijo mientras un leve rubor le subía por el cuello, aunque trataba de parecer serena. Y legalmente sigues siendo mi marido. Durante 3 años tocaste todo mi cuerpo para mi fisioterapia. Tienes que asumir la responsabilidad. Reprimí la risa. Victoria estaba realizando un procedimiento médico. No me importa, dijo, repentinamente testaruda. Me miró fijamente a los ojos, con una mirada intensa. Nunca firmé el divorcio, así que sigues siendo mío. Ver este nuevo lado, casi infantil, de la formidable directora ejecutiva fue extraño y divertido a la vez. Decidí presionarla un poco. ¿Responsabilidad de qué? Estoy oficialmente retirado del negocio de los maridos trofeo. Un destello de pánico cruzó su rostro. Entonces me casaré con alguien de tu familia, soltó. Además, de todos modos, a mamá le gustas más. Al darse cuenta de lo que había dicho, su cara se puso roja como un tomate. Me quedé sin palabras. Mamá, ¿estás bien?, pregunté, uniéndome a Catherine en la terraza. Estaba mirando al horizonte, su rostro adoptó una expresión aturdida y soñadora. Siento que he vivido la mitad de mi vida como una broma o en una especie de sueño extraño. Toda la situación me pareció surrealista. Me senté a su lado. No pienses en eso, mamá. Por otra parte, Victoria mencionó, parece que la familia Vance quiere asociarse con el grupo Beaumont en ese nuevo proyecto de energía verde en el sudeste asiático. Catherine respondió casi instintivamente, Harrison se encargará. Había un tono de confianza familiar en su voz, quizá 20 años de matrimonio, incluso sin amor, forjan un vínculo que los extraños no pueden entender. Y Ava, me aventuré a decir. Catherine suspiró y se frotó las sienes. Deja que se calme. No tengo energía para lidiar con nada de esto ahora mismo. Durante los días siguientes nos bombardearon con llamadas de Harrison, Victoria y una Ava que se disculpaba sin parar. Hartos, Catherine y yo apagamos todos nuestros dispositivos, salimos en el yate y nos desconectamos por completo. En mar abierto no había nada más que cielo azul, mar azul y el graznido de las gaviotas. Pescamos, hicimos snorkel y tomamos el sol en la cubierta. Fue una bendición, casi olvidamos nuestros problemas. Una tarde, volvíamos de bucear, listos para descorchar una botella de champán, cuando el motor del yate chisporroteó y se apagó, quedamos a la deriva. Justo cuando estaba a punto de decir que revisara el motor, un yate más grande y lujoso se acercó a nosotros. En la cubierta había 2 figuras conocidas, también vestidas con ropa informal de playa, Harrison y Victoria. Harrison habló primero, con una expresión extrañamente incómoda, llevaba una caja de herramientas en la mano. Catherine, parece que tienes problemas con el motor. ¿Necesitas ayuda?, se aclaró la garganta. Tengo licencia de mecánico de embarcaciones. Antes de que Catherine pudiera responder, Victoria dio un paso adelante sosteniendo una bandeja de fruta, me miró con un tono cortante pero no desagradable. Mamá, Isen, coman algo de fruta para las vitaminas. Catherine y yo estábamos allí, en nuestra terraza, observando esta extraña nueva versión de los Beaumonts, y luego nos miramos el uno al otro.
Finalmente, Catherine no pudo contenerse más y se echó a reír mientras yo pensaba que el guión de Alan Quinn necesitaba una reescritura completa. Fin. Epílogo. Harrison. Hace 20 años, cuando los DuPont propusieron una fusión, yo acababa de completar una adquisición hostil de mi mayor competidor. En la gala de celebración, la sala se llenó de admiradores aduladores, pero a través del mar de rostros la única persona que vi fue ella. Llevaba un vestido rojo de Valentino y estaba sentada sola en un rincón, bebiendo vino tranquilamente, acababa de regresar de sus estudios en el extranjero. Aunque era el centro de atención, tenía un aire de desapego. Cuando me sorprendió mirándola, levantó su vaso con una leve sonrisa burlona. Frente a esa mujer brillante y desafiante olvidé todas las propuestas comerciales que había preparado y solo pude alzar torpemente mi copa en respuesta. Más tarde, mi asistente me dijo que DuPont estaba luchando contra el matrimonio, ella estaba enamorada de otro, un artista, y la familia los separó por completo. En nuestra noche de bodas, en una suite lujosamente decorada, ella estaba de espaldas a mí. Harrison, dijo con frialdad, esto es un acuerdo comercial. No hay necesidad de fingir. No nos meteremos en la vida del otro. Está bien, dije. Fui al estudio y me quedé mirando los documentos de la fusión toda la noche sin comprender una sola palabra. Me dije a mí mismo que así funcionaban matrimonios como el nuestro. Ella era una DuPont y yo un Beaumont, la civilidad era lo mejor que podíamos esperar. Pero en algún momento comencé a seguirla con la mirada, las flores que arreglaba, me mudé a mi estudio alegando que la habitación necesitaba algo de color. Un comentario al pasar que hizo sobre un caso de negocios lo medité durante días, la rara y amable sonrisa que dedicó a un miembro del personal me llenaba de una inexplicable irritación. Poco después de casarnos quedó embarazada de Victoria. Cuando sufría fuertes náuseas matutinas, compré un retiro de bienestar privado especializado en atención prenatal bajo la apariencia de una inversión. El día que dio a luz estuve afuera de la sala de partos toda la noche, con las manos temblando tanto que apenas pude firmar los formularios de consentimiento. Después me hice una vasectomía en secreto porque no podía soportar la idea de que ella volviera a pasar por ese dolor. Ava me decía a menudo, Harrison, si no dices lo que sientes, nadie lo sabrá nunca. Pero yo era un hombre acostumbrado al control, lo único que no podía controlar era mi propio corazón, y las palabras siempre se me quedaban atascadas en la garganta, saliendo como, este proyecto tiene un buen margen de ganancia, o, las acciones han subido nuevamente. No fue hasta que dejó el acuerdo de divorcio sobre la mesa y se fue con Isen que finalmente entendí, todos mis intentos silenciosos y torpes de protegerla solo la habían alejado aún más. Ahora, en la cubierta de este yate, Catherine me estaba mirando, había sorpresa en sus ojos y distancia, pero también un leve rastro de diversión. ¿Sabes cómo arreglar un yate, Harrison? Di un paso más cerca, con la mirada firme y segura. No, pero puedo aprender si es lo que necesitas. Fin.